Buenos días, una vez más les damos la más cordial bienvenida desde la Iglesia Cuadrangular en Sun Valley, California, a los estudios bíblicos que hemos estado trayendo ya por varios meses. El pastor Efraín Manuel ha estado trayendo una serie de estudios en el tema el reino de los cielos, el reino de Dios. Esta mañana él ha traído la parte 17 de estos estudios y se trata de cómo nosotros podemos tener a compañeros en el trabajo, en la obra del Señor. Es un tema que es de tremenda importancia, como todos los temas del reino de Dios, pero es necesario que nosotros comprendamos la importancia de ser un asociado o un compañero en la obra del Señor de una manera correcta. No es únicamente ir a la iglesia el domingo y entrar y oír el sermón e irse para su hogar. Es en realidad venir a participar de una manera con fidelidad y con un compañerismo nato, en otras palabras, con un verdadero compañerismo. Es necesario que nosotros entendamos esto, porque en el reino de los cielos es necesario que nosotros nos asociemos, tengamos asociados que piensen y actúen de la misma manera, con la misma meta, que es venir a extender el reino de Dios. El apóstol Pablo entendió esto perfectamente y él trata de explicarlo en todos los lugares que él fue, de cómo debemos crear por así decirlo, una nueva sociedad dedicada a la obra del reino de Dios. Esta mañana, por eso, queremos traer un texto en el libro de la carta a los Colosenses, en el capítulo 4, versículos 10 y 11, que dice de la siguiente manera: Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibiste instrucciones, si va a vosotros recibirle bien. También Jesús, llamado el Justo. Estos son los únicos colaboradores, voy a leer eso nuevamente, son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios, que son de la circuncisión. En otras palabras, eran judíos convertidos, no eran gentiles, eran judíos convertidos al Señor. Y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Parecieran unas pocas palabras, pero cuando estábamos yo traduciendo este mensaje y leí esta parte, dice, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. En el reino de Dios, en la batalla de establecer el reino de Dios en contra de las fuerzas del enemigo, ser estimulado por compañeros es de gran importancia. A veces nos desilusionamos, a veces nos cansamos. Y tener compañeros al lado nuestro de que nos estimulen a seguir en la obra es algo precioso, es algo, cuando digo precioso, es de incalculable valor. Es de tremenda importancia. Para lo que tratamos de establecer esta mañana es que nosotros debemos ser verdaderos compañeros en el reino de Dios. No vamos a ser compañeros a la manera del mundo, no vamos a ser amigos a la manera del mundo. Ser compañero en el reino de Dios trae otra dimensión con aquello. Y debemos venir a tratar de establecer esta nueva manera en nuestras vidas para poder comprender y poder seguir trabajando en lo que se requiere, que es la gran comisión de establecer el reino de Dios en todas las partes del mundo. Esta mañana tenemos esta pregunta: ¿cómo nosotros podemos llegar a ser verdaderos colaboradores con otros en el reino de Dios? Nosotros podemos llegar a ser verdaderos colaboradores en el reino de Dios si seguimos estos 3 pasos que vamos a sugerirle. Primero, debemos identificarnos con Cristo. ¿Qué quiero yo decir con eso? Fíjese bien. En Filipenses 3:10 dice, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus pensamientos, de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. En otras palabras, en esto de ser asociado en el reino de Dios, con verdadero compañero, yo debo morir a mis deseos, a mis planes, a mi todo. Ser participantes
como Él en su muerte. Puede ser físicamente, porque ya ha ocurrido, pero también tiene que ser intelectual y emocionalmente. Nuestros deseos vienen a ser secundarios, nuestros planes vienen a ser secundarios. El identificarse con el reino de Dios quiere decir que para Él, Cristo Jesús, fue a la cruz del Calvario para establecer el fundamento del reino del Padre. Nosotros tenemos que estar dispuestos a pagar cualquier precio para que ese fundamento siga extendiéndose en todas partes del mundo. Vuelvo a repetir que Pablo mientras él estaba en la cárcel, tuvo compañeros que lo siguieron estimulando a pesar de la tremenda situación que él estaba pasando. Y esto es necesario para poder comprender que el reino de los cielos necesita, en el reino de los cielos nosotros necesitamos el estímulo de los unos a los otros. Todos vamos a tener problemas y todos vamos a tener situaciones por las que estamos pasando que deben ser compartidas por los demás. Esta mañana yo leía cómo el Pablo siempre estaba preocupado de que iba a haber una gran hambre en Jerusalén. Y Pablo viene y prepara las iglesias para que vengan a poner comida aparte para enviarla a Jerusalén, porque estaba preocupado por todos los hermanos siempre. Y eso es algo bello que ocurre. Tenemos el ejemplo contrario en Lucas 22:60, que es cuando Pedro viene a negar al Señor, dice lo siguiente: pero Pedro dijo, hombre, yo no sé de qué hablas. Y al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. Pedro todavía no conocía la fidelidad de ser en realidad compañero verdadero de Cristo Jesús. Pedro amaba más su vida que la vida de los demás. El Señor ya le había dicho que iba a ocurrir aquello, pero Pedro no creía hasta que vino a estar en la verdadera situación. Y vino a reconocer de que él no era lo que él creía. Para ser compañero en el reino del Señor, nosotros tenemos que permitir que Dios nos muestre lo que nosotros somos e identificarnos con Él. El segundo paso que nosotros debemos tomar es identificarnos con nuestros compañeros de obra. En el libro de los Hechos, capítulo 9, 26, 27 dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos y todos le temían, no creyendo que era en realidad verdadero discípulo. Dice, versículo 27, pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Aquí el que me impresiona es Bernabé. Bernabé viene a ser lo que nosotros llamamos un catalítico. Un catalítico porque viene a juntar dos personas que son totalmente diferentes y que no pueden trabajar juntas. Pero Bernabé viene a ser el puente. Viene a ser el puente entre Pablo y los discípulos. Y era de tremenda importancia, como vemos en la historia del Evangelio. Pablo vino a ser, por así decirlo, la más importante persona en el venir a extender el reino de Dios. Bernabé es el que viene a servir de eso, un verdadero compañero, para ser nosotros verdaderos compañeros. Él se vino a identificar con Pablo y se vino a identificar con los discípulos y vino a traerlos, a juntarlos. Es necesario que nosotros vengamos a ser creadores de unión entre hermanos, que vengamos a traer una verdadera armonía entre los compañeros con los cuales trabajamos. No ser estorbo, pero al contrario, ser servicio. En el tercer punto que nosotros vamos a ver esta mañana es identificar nosotros cuál es nuestro lugar en el reino de los cielos. ¿Cuál es el lugar en que nosotros debemos trabajar y colaborar? ¿Qué es lo que a mí me toca hacer para no estorbarle a mis compañeros? ¿Qué es lo que a mí me toca hacer para que yo lo haga a la mejor manera que el Señor me provee para hacerlo, y al mismo tiempo trabajar en armonía con los hermanos? Dice la palabra del Señor en Hechos 6, 2 y 4.
Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas, por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos al ministerio de la palabra. Es un precioso párrafo de la palabra, porque los apóstoles, siendo personas sencillas, siendo personas de poca educación, pero iluminados por el Espíritu Santo, vinieron a comprender la importancia de estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, haciendo lo correcto. Ellos no podían hacerlo todo. En el reino de Dios, yo me tengo que identificar y ver cuáles cualidades tiene mi hermano que puede servir mejor que yo a otros, y hacerme yo a un lado, y hacer a lo cual yo fui llamado. Si yo fui llamado a ser maestro, tengo que ser maestro en excelencia, en lo mejor que yo pueda. Los hermanos que fueron escogidos porque eran hombres llenos de sabiduría y del poder del Espíritu Santo para servir a otros. Y este es lo bello en que nosotros podemos actuar en el verdadero lugar con un beneficio máximo en el reino de Dios. Para concluir esta mañana, vamos a leer el versículo en 1 de Tesalonicenses 3:2. Dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio, fíjese bien, para fortaleceros y alentarlos respecto a vuestra fe. Pablo, preocupado por otros, envía a la persona correcta a fortalecer en la fe y a alentar en el desánimo. Dos cosas: fortalecer en la fe y alentar en el ánimo. A veces eran tantas las pruebas en este tiempo de los cristianos que muchos perdían el deseo de seguir. Pero Pablo, siempre viendo aquello, siempre preocupado por los hermanos en la obra del Señor, envía a diferentes personas. En este caso envía a Timoteo a decirles que prosigan, a fortalecerles, a enseñarles y a alentarlos. Es necesario que nosotros comprendamos este estudio. Es necesario que nosotros vengamos a ser uno con nuestros hermanos en la iglesia. La única manera de llegar a ser hermanos es a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que viene a proveer en nosotros esa calidad. Antes no éramos así. Debemos preocuparnos los unos por los otros. Debemos alentarnos los unos a los otros. Y esperamos que usted venga a ser parte del cuerpo de Cristo y que venga a recibir el deseo de participar y de servir en el reino de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Esperamos que usted haya recibido al Señor. Si no lo ha recibido, recíbalo esta mañana, nada más confesando que Él es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado y que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial. Que Dios los bendiga. Tenga buen día.